estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo que tenemos una línea para usted que nos escucha fuera del área nacional, más bien no del área nacional, fuera del área metropolitana de Guadalajara. Tenemos el 01800 727 5420 y ahora sí, si nos escucha fuera del área nacional, tenemos este teléfono de Austin, Texas, que es el 512 215 4909 para las personas que nos escuchan por el 95.1 y el 1530 de amplitud modulada. Estamos hablando el día de hoy sobre toda esta experiencia que puede vivirse lejos de la madre patria, ¿no? Y tendríamos que pensar, yo creo que de alguna manera, cuáles son las razones que pueden llevar a la gente a apartarse de su país, ¿no? Porque, Gaby, creo que hasta en el conocimiento coloquial, ¿no? En estos dichos, por ahí se rumora que nadie es poeta, nadie es profeta en su tierra. ¿Qué tal? Ya estaba yo haciendo una neoformación ahí. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Realmente hay como un impacto que muchas personas pueden llegar a sentir negativo con manejarse en ambientes familiares, ¿sí ve? Y yo creo que esto de alguna manera lo hemos podido experimentar muchas personas, por ejemplo, en cómo se viven nuestros talentos dentro de casa, ¿no? Dependiendo del tipo de ambiente familiar en el que nosotros nos hayamos desarrollado, pero cómo hay personas en donde, bueno, pueden tener su carrera, pueden tener su profesión, un cuerpo de conocimientos, y en su casa al momento de que opinan, bueno, ay fulanito, cállate, ¿no? Tú eres el más chico, ¿qué vas a saber tú? Y fulanito es el más chico con 40 años, con licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Pero la abuelita va a hablar sobre los remedios naturales y uno, bueno, se queda con el ojo cuadrado, ¿no? Como que ¿qué vas a ver fulanito? No, a ver, ¿tú qué dices? Y se le pasa la palabra al hermano mayor, ¿no? El hermano mayor que hizo nada de estudios, ¿no? Pero bueno, el hermano mayor cuenta con el prestigio de ser el hermano mayor, ¿no? El primogénito. Entonces, ahí es en donde de repente podemos llegar a sentir devaluada nuestra postura, ¿no? En cómo, bueno, es que no importa lo que estudie, no importa lo que haga, no importa mis hazañas, aquí con este grupo de personas siempre voy a ser Pedrito, el de los mocos, ¿verdad? Porque como que no me quitan esa imagen de encima de niño, de inexperiencia, aunque yo ya tenga un camino recorrido, ya tenga una familia. Esto también se ve muy a menudo con la educación de los hijos, ¿no? Que de repente vemos a la abuelita dándole consejos de cómo educar a sus hijos, a la madre de 40 o de 50 años, ¿no? Es que tú lo que deberías de hacer es, y uno dice, bueno, tal vez cuando uno está apenas empezando el camino de la paternidad, pues no sé, un consejito de que no, mira, de tal manera no les da cólico, no, mira, es mucho más fácil utilizar los pañales de tal forma, como que son muy agradecidos, ¿no? Son muy bien recibidos, pero como al momento en el que esto nunca se disuelve, realmente nos quedamos con la sensación de que no tenemos valor, no tenemos postura de autoridad ni de conocimiento en el lugar en el que estamos. Y esto, viéndolo desde este núcleo principal, ¿no? Que sería la familia. Hay personas que esto lo pueden llegar a experimentar a mayor escala. Por ejemplo, es que yo lo que estudié aquí en mi país no vale, ¿no? Aquí en mi país me van a contratar como si fuera un técnico, ¿no? Aquí en mi país no hay un campo de trabajo. Por lo tanto, me tengo que mover a otro lugar del mundo para que ahí puedan aprovechar mi trabajo y mis capacidades. Esto, tristemente, se vuelve parte de la realidad concreta en muchas ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ámbitos, hay áreas, ¿no? En donde, pues, dependiendo de un país a otro, pues, se valoran más, ¿no? Hay cosas que, dependiendo del lugar en el que estemos, pues, no, simplemente no nos van a funcionar como una habilidad laboral. Pero ahí es algo muy curioso, porque si no nos iban a funcionar como una habilidad laboral, ¿qué fue lo que nos llevó? ¿No? ¿Qué fue lo que nos llevó a desarrollar esta carrera? ¿Qué fue lo que nos llevó a tomar esta decisión? Tal vez podríamos decir, es que mi pasión era esto, pero vámonos más para atrás, ¿no? ¿Por qué la pasión fue eso que era lo más complicado y lo que nadie iba a poder entender ni apreciar aquí en nuestro país, ¿no? No importando los 100 millones de mexicanos que pudiéramos haber alrededor, nos tenemos que trasladar a otro lado. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Eso como una alternativa más, ¿no? Para la cual las personas dicen, yo aquí no voy a poderme desarrollar. Porque también hay otras personas en donde este aspecto, por ejemplo, de la valía del trabajo, como que sirve como un escalón, como una especie de peldaño para decir, bueno, aquí
no voy a poder conseguir un buen trabajo, pero tal vez me puedo ir a trabajar por temporadas a los Estados Unidos, a Europa, juntar dinero y ahora sí poner un negocio. Y ahora sí empezar algo aquí en mi país. Y ahora sí tal vez abrirle campo a este negocio, ¿no? A esta profesión que a mí tanto me gusta, pero siempre con esta expectativa de volver, ¿sí ve? Porque ahí tendríamos como otra divergencia. Hay personas que realmente lo que están esperando y lo que van anhelando no es tanto el encontrarse con el éxito en otro lugar, sino simplemente irse, ¿sí ve? Simplemente irse y dejar todo atrás, ya sea porque se siente como un borrón y cuenta nueva, ya sea porque se siente que no se tiene nada a lo cual nos sentimos apegados aquí, y de todas maneras se va generando como, ¿cómo lo podríamos decir? Como una cierta dinámica en la vida de estas personas, ¿no? Cómo pueden de repente adoptar los manerismos, las formas del otro país, o, así como lo estábamos diciendo al principio, que no importa en qué parte del mundo se encuentren, vamos a encontrar masa para hacer tamales, ¿no? Esto habla justamente de nuestro sentido de identidad, de cómo nos vamos sintiendo nosotros alrededor de estos cambios y de, ahora sí, ¿por qué buscamos estos cambios, ¿no? ¿Qué fue lo que nos empuja a esto? Porque siempre nos vamos quedando con que fueron las circunstancias, ¿no? Con que era lo que pasaba en ese momento, pero siempre hay mucho más de eso. Sí, fíjate que esto que dices, José Luis, opera como hasta a distintos niveles, ¿no? La cuestión de tener más posibilidades de brillar cuando se está en lo extraño. Ayer hablábamos de la xenofobia y de una condición como muy distinta a esto que estamos comentando justo en este momento, ¿no? Donde el hecho de ser de fuera es algo que va a asignar y que va a ser como ya de entrada va a formar un prejuicio para muchas otras personas. En la contraparte está también esta otra posibilidad en donde posiblemente te has dado cuenta, a veces aquí se habla como de un cierto malinchismo, por ejemplo. Esa es otra. Posiblemente tú mismo te has dado cuenta, tú misma te has dado cuenta que esto ocurre tan a menudo. Por ahí recuerdo mucho en alguna caricatura infantil hacían alguna parodia a propósito que me parece que vino como anillo al dedo, vino perfecto a este fenómeno que ocurre, que andaba por ahí un estudiante de intercambio horrible, el tipo horrible, un pelirrojo espeluznante, y bueno, se veía como todas las chicas suspiraban por el muchacho y así, y decían, este hombre es tan extranjero. Básicamente el único llamativo que tenía el personaje es que era extranjero, realmente no era atractivo ni era inteligente, hacían como toda una parodia de una persona pues verdaderamente torpe y sin gracia en ningún sentido, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues las traía a todas como locas porque era extranjero. Y esto ocurre, verdaderamente puede resultar un absurdo, pero de pronto ponen a alguna persona en la televisión, y quizás si tú te lo hubieses topado en la calle, jamás en la vida te habría parecido una persona interesante, pero como está en la televisión, o como es extranjero, o como está anunciando X y cosa, de pronto ya tiene este plus que lo vuelve como muy valioso. Y en muchas ocasiones sucede esto. Creo que lamentablemente por como la inclinación general de nuestro país o de la mayoría de las personas de aquí, normalmente esto está todavía más acentuado, y además no nada más está acentuado, sino que va como muy unido a el hecho de no nada más elevar como de lugar lo que se ve afuera con lo que se ve extranjero, sino simultáneamente devaluar mucho lo propio, ¿no? Sentir como que el propio país está muy empobrecido, que hay muy pocas posibilidades, etcétera. Y creo que las personas que salen y que pasan este gran tiempo en el extranjero, posiblemente sí, lo vieron más fácil allá, posiblemente sí tuvieron en muchas ocasiones una muy buena oportunidad allá, pero creo que este sentimiento se va reduciendo, José Luis. Me da la impresión de que ya cuando están allá es como que
empiezan sí a apreciar más, y ya una vez estando del otro pastito, del pastito del otro lado de la cerca que se veía más verde y más rico, como que ya se empieza a notar que pues la verdad es que lo que hay acá también es algo muy lindo y que también es algo muy rico en muchos sentidos, ¿no? Y creo que ahí es cuando empieza posiblemente esta parte de la nostalgia, ¿no? Vamos a ir un pequeño corte y regresando retomaremos el tema. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:35 y le recuerdo que ya estamos acá en la sala de chat, estamos en www.radiomujer.com.mx, donde ya nos está acompañando Lorena, y Lorena ahora nos está compartiendo, nos dice: yo nací en Acapulco, pero me crié en la Ciudad de México, y desde que me casé a los 31 me he mudado 5 veces, Virginia, Chihuahua, Querétaro, Texas, y ahora vivimos en California. Siempre ha sido por motivos de trabajo, de mi esposo. A mí me ha gustado mucho cada lugar, ha sido una aventura para mí, incluso en Texas, que no me encantó, también aprendí mucho. En Texas vivimos en un pueblo vaquero en medio del desierto, y la verdad, la gente hostil, no contestaban el saludo, no había nada que hacer de diversión, francamente sí me sentía sola de amistades, fue un poco duro, pero dentro de este aislamiento mi esposo, mis hijos y yo hicimos más fuertes nuestros lazos. Después de vivir ahí, ahora todo se me hace más hermoso. Muchas gracias, Lorena, por compartirnos este tipo de cosas, ¿no? Y es que ahí es en donde también nos podemos topar con otro aspecto de la realidad del inmigrante, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se nos recibe con afecto, ¿no? Porque de repente como que nosotros vamos saliendo del país y vamos con esta felicidad, ¿no? Ay, qué padre, es que allá voy a cumplir mi sueño, allá voy a encontrar amigos, allá voy a encontrar un trabajo buenísimo, y llegamos y nos topamos con una mala cara, ¿no? Nos topamos con un no, ¿no? Y puede ser por diferentes motivos. En esto no podemos generalizar, ¿sí ve? Porque tanto depende de nuestra actitud hacia las personas, ¿no? Porque igual nosotros podremos pensar que vamos con la mejor actitud de ser los más divertidos, de ser los mejores amigos de todos, y esto enfada, ¿no? Esto hastía a las personas que están a nuestro alrededor, y nosotros no nos explicamos, ¿no? ¿Cómo si yo vengo de tan buen humor, las personas no me responden así? Bueno, pues porque las otras personas tal vez eso no lo interpretan como un buen humor, sino que es como un fastidio, ¿no? Esta necesidad de afecto, de cariño que podemos llegar a transmitir alrededor de este tipo de emotividad, pues puede llegar a ser molesto para los demás, ¿no? O puede ser que simplemente no le caemos a la gente donde vayamos, ¿no? Simplemente algo pasa que no le caemos. Y en esto nos vamos a encontrar a muchas personas que de repente parece que la tienen fácil a donde van, ¿no? A donde van hacen amigos, a donde van los conocen, a donde van ya les dieron un trabajo bueno, y parece como que nacieron con una estrella, ¿no? Por supuesto que no es una cuestión de suerte, tiene que ver con su propia personalidad, cómo se van manejando ante los demás. De repente podría ser hasta no una cosa tan positiva, sino un aspecto psicópata de la personalidad, ¿no? Ahí no hay que irnos con la apariencia. Pero, ¿qué pasa cuando esto sucede? ¿No? ¿Cómo nos vamos sintiendo ante este impacto negativo? O que vamos a algún lugar y de repente pues nos topamos con que el desempleo pues también anda por allá, ¿no? También hay problemas en lo económico, y que a veces hasta el hecho de ser inmigrante puede llegar a ser una desventaja en el campo laboral, ¿no? Ahí, todas este tipo de cosas nos pueden llegar a generar esta nostalgia de nuestra patria, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque creo que allá estaba mejor. A final de cuentas, creo que allá estaba mejor. Y esto, vamos pensándolo en un aspecto como más chiquito, ¿no? Esto, si se fija, es como si fuera un eco mayor de muchas circunstancias que podemos vivir en la vida. Por ejemplo, hay personas que se pueden llegar a experimentar de esta misma manera al momento de salir de la casa de los padres, por ejemplo, ¿no? Que es esta nostalgia, ay, es que la comidita que hacían allá, ay, es que la casa se sentía diferente, esta casa se siente sola, creo que estaba mejor allá. ¿Sí ve? Ahí podríamos entender, alejándonos de las circunstancias, alejándonos de que, no sé, tal vez, imagínese que se nos ocurre trasladarnos a uno de estos poblados donde hay personas que son como muy ortodoxas en sus modos, ¿no? Hasta en su religión, por ejemplo, que nosotros nos mudemos a algún lugar en donde la mayoría de la población es de una religión como muy específica y que de repente queda hasta contrapunteada con nuestras propias creencias, pues por supuesto que ahí la llevamos
como más complicadas para hacerla, ¿no? Ahí pues no vamos a ser tan bienvenidos como nosotros quisiéramos, por este simple hecho ya desde antes. Pero cuando de alguna manera parece que se nos interpone la suerte, ¿no? A mí no me gusta tanto pensar en esto de la suerte. Me parece que es un factor importante que tendríamos que revisar de vez en cuando, pero hay mucho más allá de la suerte, y más cuando hablamos de relaciones humanas, ¿sí ve? Y ahí me parece que podríamos llegar a entender en dónde queda nuestro deseo, ¿sí ve? En dónde están nuestras ganas de hacer ciertas cosas. No porque podamos decir, ay, pues es que seguramente no tenías las ganas suficientes para pasártela bien ahí. No, pero pensando un poquito en esto, analicemos a esta persona que llega como tan efusiva, ¿no? Ay, ahí voy a hacer amigos, voy a conocer una pareja, me la voy a pasar tan bien. Esta persona justamente puede estar transmitiendo toda esta necesidad de afecto, y como le digo, que puede llegar a empalagar a la gente, ¿no? Ahí el deseo de esta persona, más allá de poderse relacionar, es de lo que va a poder recibir de estas personas, ¿sí ve? Como para nombrar un ejemplo, no porque ese es el caso en concreto de tantas personas, pero este supuesto entusiasmo va con una demanda impresa atrás, va con el a mí me van a querer allá. Y cuando nos presentamos, ahí es en donde está nuestro deseo. Quiéreme, acéptame, acógeme, acércate. Y esto, como le digo, puede llegar a ser hostil para otras personas, puede llegar a ser un punto de quiebre en las relaciones, y ahí es en donde le puedo decir que podríamos rastrear nuestro deseo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué nos fuimos buscando eso? ¿Por qué pensamos que si nos vamos a otro lado, que si nos vamos unos tantos 1000 kilómetros hacia el norte o hacia el sur, lo vamos a encontrar cuando no lo encontramos aquí, ¿no? Va más bien por nuestro modo. Y en muchas ocasiones esta búsqueda no va tanto hacia las personas del exterior, sino que se trata de hacer como una especie de colonia, ¿no? De todas las personas. No es extraño ver que aunque estén fuera de México, por ejemplo, todos los conocidos, amigos, compañeros de trabajo, sean también al menos de habla hispana quizás, ¿no? Y esté como, bueno, este movimiento como en un intento de refugiarse, ¿no? En un intento de tener, aunque sea un poquito de tu tierra cerca de ti, de sentirte aunque sea un poquito más en casa. Y a veces esto hace pues que te quedes como muy encerradito allá donde estás. Es cierto, fuera de tu país, y además cuando ocurre esto, como en un círculo muy reducido, que no te permite más como conocer, no nada más los lugares, porque es cierto que es emocionante, como nos comentaban por acá por internet, conocer los sitios, pero esto que ella comenta, ¿no? Conocer a las personas. Esto también es muy interesante, poder establecer vínculos con los distintos tipos de personas, que verdaderamente en cada lugar al cual vayas, así estés dentro del país, en cada lugar tienen como modos distintos las personas, no es, bueno, iba a decir no es cierto, a mí me parece que no es verdad esto de que en tal lugar son buena onda y en tal lugar son mala onda, y no podemos generalizar así, en verdad que sería absurdo pensar que pero sí está este modo muy particular hasta de hablar, ¿no? Posiblemente la forma de hablar, por ejemplo, se me puede ocurrir de muchas personas de Texas, pues a lo mejor es como que nos hace sentir como que están enojados, ¿no? Por ahí también está esta parodia de las personas alemanas que pueden estar diciendo un poema y suena tan cortadas las palabras y suenan tan fuertes las palabras que a lo mejor alguna otra persona se sentiría, no sé, como con miedo, ¿no? De escucharlo, como si estuviese siendo atacada. Lo interesante es justamente conocer esta variedad también de las personas que están allá, y de alguna manera creo que cuando pasas mucho tiempo viviendo en otro sitio, necesariamente vas adquiriendo también muchos de los modos de las personas que habitan ahí, ya sea en gustos de música, de entretenimiento, lo que sea, hasta la forma de hablar, de repente modismos, y esto hace que muchas veces esta personita que va como viajando mucho o que permanece mucho tiempo fuera de casa
de pronto se experimente como extraña para las personas de aquí, ¿no? A veces llegan y ya no pueden hablar bien el español, ya no pueden hablar español como alguien de aquí, ya no le pueden hablar tan fluido, les cuesta más trabajo, muchas palabras se les olvidan, muchas palabras necesariamente las necesitan decir en inglés, por ejemplo. Y bueno, pues esto los puede hacer sentir como desencajados y extraños, porque finalmente pues no encajan totalmente allá al 100 porque no son de allá, pero el hecho de llegar acá y tampoco sentirse con toda la fluidez de hablar, por ejemplo, los puede llegar a hacer sentir sí como un poquito desanclados, ¿no? Como sin esta base así muy fuerte. Y puede llegar a despertar una cierta sensación de extrañeza en muchas personas. Y regresando, continuamos con este tema, ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu mirada. Ya se nos está acabando el programa del día de hoy. Mañana vamos a estar hablando sobre lo mismo, sobre la distancia de la madre patria. Y fíjate, Gaby, nos está comentando Oscar por el Twitter. Le recuerdo, nos puedes seguir en @desde tu mirada ahí para que esté al pendiente de los temas que estamos hablando. Nos dice Oscar, eso de madre patria suena a España o a propaganda de extrema derecha tipo Adolfo Hitler. Oh, no, Dios. Oscar, no. Claro que no. Madre patria sí se puede utilizar en ese tipo de sentidos, ¿no? Por ejemplo, acá en México muchas veces se le dice madre patria a España, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, pues bueno, acá en México también fue un grupo de inmigrantes los que colonizan, ¿no? Y venían de España, ¿no? Era todas estas personas que venían de España, y hay gente que se refiere así a España, ¿no? Como la madre patria. Acá madre patria más bien tendría que ver con el lugar de origen, ¿sí ves? Se le puede decir así porque es el lugar de origen de los colonizadores, pero de los colonizadores ya cuántos quedarán, yo creo que ya ni uno, ¿no? Ya nos disolvimos en el mestizaje. Pero realmente acá a lo que nos queremos referir, y justamente es esto de madre patria, porque parte de lo que se puede llegar a extrañar de la patria es esto, es que se vive como si fuera una relación de madre e hijo, ¿sí ve? Es como si fuera de alguna manera, no sé si se ha fijado cómo hasta de cierta forma se le va vendiendo esta idea o se va educando de repente dentro de las escuelas, ¿no? Cómo es la patria, cómo es, y a la patria cómo se le representa, al menos acá en México no es un señor bigotón, ¿tá? La patria siempre es una mujer con una bandera, ¿no? Tiene que ver como con esta figura materna, con esta figura que acoge, que protege, que nos une, ¿no? Y esto, bueno, más allá del nacionalismo y de todo lo que podríamos pensar, como tú nos dices, Oscar, lo vamos utilizando en este sentido, ¿no? ¿Qué se siente cuando nos vamos del hogar, ¿no? ¿Cuáles son las razones que nos pueden aventar lejos del hogar? Y si lo pensamos desde este punto, ¿no? De la madre patria, también puede ser una de las razones, ¿no? Esta única forma que se pueden plantear muchas personas de plantear una separación duradera con la figura materna, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si se fija, hay personas que en el momento en el que se hace la separación, cuando ellos empiezan a buscar un departamento, una casa, a vivir con los amigos, es algo que se vive por distintas circunstancias, ¿no? Puede ser desde el deseo de vivir con los cuates, de estar a gusto, de tener el propio espacio, o también puede plantearse como una huida ante la autoridad del padre, ante el atrapamiento de la madre, ¿no? Y ahí es como salir corriendo. Hay personas que pueden llegar a experimentar esta separación tan imposible que no es necesario nada más el poner ciertas calles de distancia, ¿no? O un espacio diferente, una casa distinta, sino que es alejarse del país, totalmente, ¿no? Y ahorita, ya con eso del internet y con todas las telecomunicaciones, pues es difícil mantenerse desconectado, pero échese unos 20 años para atrás, 30 años para atrás. Al menos la realidad de aquí de México a los Estados Unidos, que digamos que es uno de los destinos para emigrar, era enorme, ¿no? Desde las carreteras, acuérdese las carreteras hace 20 años, 30 años, ¿no? No era lo mismo el tiempo que se hacía en ir de ahorita en carro de aquí para allá, ¿no? Y nosotros estamos acá más o menos a la mitad de la República, en Guadalajara. Pero el teléfono era carísimo.
era carísimo comunicarse con las personas en el otro país, ¿no? ¿Por qué? Porque era toda esta necesidad de una tecnología diferente que en ese entonces era muy cara. Ahorita ya con el internet estamos conectados en cualquier momento, a la distancia de dar un clic, de teclear un mensaje. Pero ahí es en donde se pone esta diferencia. Hay personas que cada vez van tirando la piedra más lejos. ¿Hasta dónde me tengo que ir para separarme de esta familia? ¿Hasta dónde me tengo que ir ahora sí para sentir que yo puedo empezar de cero, ¿no? Y esto puede ser, por ejemplo, lo podríamos ver en el caso de los varones, como ante, por ejemplo, una autoridad aplastante por parte del padre o una figura demasiado grande, no aplastante en el sentido punitivo, sino como demasiado grande como estándar para crecer a un lado, se puede llegar a vivir esta opresión, aunque sea un padre amoroso y cálido y cercano, se puede llegar a vivir esta opresión en la propia identidad al estar compartiendo un espacio. Yo no puedo poner aquí un negocio, yo no puedo empezar aquí una carrera, porque siempre voy a estar bajo la sombra de mi padre, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí todos me conocen alrededor como si fuera el hijo de el licenciado, el hijo de el ingeniero. Entonces, mejor me voy y yo hago mi camino, yo hago esto aparte. Y esto se puede vivir también aventándonos todavía más lejos, ¿no? Yéndonos hacia otro país, en donde la posibilidad, la supuesta posibilidad de estar fuera de la sombra de los padres se ve más fácil. Pero ahí hay que entender algo. Esta cercanía no tiene que ver con la distancia en tierra. Esta cercanía es principalmente alrededor de la distancia afectiva que vivimos con ellos. Hay personas que lo van utilizando como una herramienta, que se escapan y que sienten que es más fácil evitar este tipo de afecto al momento de estar lejos. Pero ahí la conexión va en nuestros afectos, no en que si le podemos hablar por teléfono o no a la persona. Podemos pasar 10 años sin hablarle a alguien y pensar en la misma persona y lo que diría durante todos los días de esos 10 años. Así es. Y bueno, por ahí, ahorita que dices a propósito de que el vínculo está hecho no por lo corto o largo de la distancia en tierra, ¿no? Respecto a tierra, sino precisamente por lo estrecho que sea el vínculo afectivo de las personas. Lo pienso también en relación a esto que nos está compartiendo Ana. Ella nos escribe, nos llama de Austin, Texas, y nos dice: para mí México siempre será mi México, lo quiero mucho. Estoy casada con un estadounidense y me da miedo ir debido a la violencia, pero su comida y su gente los llevo en mi corazón. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Y bueno, también creo que por ahí de pronto se alimenta un cierto miedo, ¿no? En donde te puedes llegar a sentir hasta extraño o temeroso de un lugar que te podría resultar tan familiar. A mí de verdad me sorprende mucho escuchar de pronto este tipo de como advertencias que se hacen, ¿no? Porque bueno, pues francamente, al menos quizás precisamente por el hecho de estar aquí, no lo siento como algo, por ejemplo, que evitaría, por ejemplo, que yo le dijese a alguien que vive en el extranjero: ven, ¿no? Visítanos, francamente. Pero bueno, creo que también esto es efecto del ver las cosas a distancia, ¿no? Y verlas como un poco más extrañado, como un poquito más ajeno, ¿no? A través de los medios. Exactamente, José Luis, a través de los medios. También nos está comentando Anónima, tú nos compartiste algo el día de ayer a propósito de por ahí un altercado que tuviste con tu yerno, y nos está agradeciendo por la respuesta. Nos dice: José Luis, me dieron mucha luz y tranquilidad. Muchísimas gracias, Anónima, por compartirnos también esta parte. En verdad, que gracias por compartirlo. María nos está compartiendo: mi esposo se fue a Estados Unidos hace 25 años, nos visita cada 2 o 3 años, hace 3 no lo vemos. Conmigo no tiene comunicación, con mis hijos sí. Mis hijos tienen 25, 24, 21 y 18 años. Cuando nos ha visitado parece que él es un extraño, porque muchos se olvidan de su patria y de su familia. María, fíjate, aquí reiteraría esta cuestión a propósito del vínculo. Cuando se trata de una cuestión de pareja, sí es distinto. Hace rato decíamos, el vínculo no es, la culpa no es de que esté muy lejos o muy cerca. Si hay un vínculo afectivo que está dañado,
probablemente, aunque él viviese aquí, a lo mejor estuviesen así de distanciados. Entonces, ahí más bien está sucediendo algo en tu relación de pareja, independientemente de dónde viva. Ahora, la cuestión de este vínculo y de la distancia respecto a una relación de pareja sí resulta más significativo, porque en una relación de pareja, esta relación sí necesita alimentarse también con la frecuencia de estar físicamente compartiendo el mismo sitio. Entonces, creo, María, y en los casos que también nos han compartido algo similar a lo que tú nos compartes ahora, que ahí habría que revisar como qué te estaría moviendo a ti o qué les estaría moviendo a ustedes para decidir entablar una relación a distancia, ¿no? Donde en muchas ocasiones la cercanía afectiva con una pareja, no con los hijos es distinto porque es una cercanía como de ternura. A veces con la pareja llega a angustiar y por eso se buscan este tipo de relaciones. Pero bueno, por hoy se nos ha terminado volando el tiempo, José Luis, pero mañana retomaremos. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde, hasta mañana.